Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le sorbe. Yo soy la queen. Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. Al documental de Jungkook, I Am Still, le sigue yendo muy bien en números. En Brasil fue número 1 en la taquilla del pasado fin de semana. Felicitaciones, Jungkook. ¿Quién es la persona que Jungkook abrazó después que le cortara el pelo casi al final del documental? Bueno, es el peluquero Nae-ho. Él peina, corta y tintura el pelo de los chicos desde el comienzo, los considera sus hermanos. BTS하면 이제 워낙 또 지금 뭐 월드스타고 그런데 같이 이제 주변에서 있는 스태프로서는 정말 그냥 형. Y dice cuando se van de vacaciones, él les recorta el pelo. 휴가 나올 때 이렇게 좀 잘라주기도 하고. 그래요? 나왔죠. Estuvo encargado del concepto de Seven. Él vio a Jungkook de 16 años debutando, hasta marcharse al servicio militar, por eso su emoción hasta las lágrimas, lo debe querer mucho. Acá una foto cuando tinturaba a Jungkook en la sala de práctica. Qué lindo como los chicos forjan amistades. No olvides de hacer stream a Seven y Standing Next to You. Estamos a muy poco de los 2 billones para Seven y el billón para Standing Next to You. Who ocupó el tercer lugar en Spotify Global, Spotify Estados Unidos quinto lugar, Spotify Chile séptimo lugar, Spotify Japón tercer lugar y en Spotify Corea sigue en el número 1. Felicitaciones, Jimin. Apple Music es una de las plataformas musicales que ayuda a los Billboard Hot 100 y Billboard Global 200. Si la tienes, haz stream a Who en esa aplicación. En estos momentos, Who ocupa el lugar 25 del Worldwide Apple Music Song Chart. Jimin ocupa el puesto número 30 en los Billboard Hot 100 en su 9ª semana. Lugar 11 en los Billboard Global excluyendo Estados Unidos y 13 en los Billboard Global 200. Así, Who se convierte en la canción con mayor permanencia en Billboard Streaming, superando a Jungkook con Seven, quien estuvo 8 semanas. Solo Jikook puede superar a Jikook, Duo Ace, nuevamente. Felicitaciones, Jimin. Vota diariamente por Jikook en los Fancast, descargando la aplicación, acumula corazones amarillos y vota por ambos. Diario militar Jikook. Desayunaron. Arroz, sopa de albóndigas de huevo, mapo tofu, salchicha y vienesa salteada con verduras y kimchi. Almorzaron. Arroz negro, sopa de soja con cangrejo, estofado de costillas con rábano seco, crepas de trigo sarraceno, kimchi de rábano tierno y plátano. Cenaron. Arroz, sopa de carne con cebolla verde, bulgogi estilo eonjan, ensalada de brotes de soja y puerro, kimchi y leche de fresa. El tiempo en Yeoncheon. 13 grados Celsius, despejado. Con una máxima de 21 grados Celsius, despejado. Tarde-noche 26 grados Celsius, despejado. ¿Sabías que? Las Taekook, nuevamente inventando teorías sacadas del lugar más oscuro, están lanzando odio a Jimin, todo porque el restaurante que fueron a comer en Jeju, ese donde Jikook habló felices del servicio militar, hace un tiempo atrás, pusieron en la pared del restaurante los autógrafos de Tae y Jungkook. No sé por qué el de Jimin no está, pero pueden ser varias posibilidades. Pero ellas inventaron que Tae y Jungkook fueron a comer ahí solos, como cita romántica, pero el local siempre ha puesto que BTS fue a comer ahí, no solo 2 miembros, pero ahora esos autógrafos fueron sacados de la pared, ahora no están en exhibición. Las Taekukas comenzaron a culpar a Jimin, también a la empresa diciendo que odia al Taekook, obviamente siempre de víctimas del sistema perverso de la empresa, que odia a su fantasioso Taekook. ¿Verdad que por eso dejaron ir a Tae ir a Jeju?
aunque él haya insistido, si la producción del programa hubiera dicho que no, no va. Por eso aparece en el photobook de Are You Sure, porque el Taekook es odiado, o aparece en el photobook del documental de Jungkook, hasta en el cine salió. Esa empresa que dicen que odia a Taekook, cuando les conviene, o sea, cuando ven algo que no les gusta, dicen que la empresa odia a Taekook y le gusta el fanservice con Jimin. Toda esa inconsecuencia es producto de que sus chip no existe y tienen que hacer calzar las narrativas para que sus mentes sigan creyendo que Taekook es real cuando nunca existió ni tampoco va a existir. No sé si ustedes conocen Wattpad, es una página de fanfics, historias ficticias creadas por personas comunes y corrientes. Suelen escribir muchas shippers en esa página. Solo mi opinión, pero a mí nunca me ha gustado eso. No me gusta que se utilice a personas de la vida real en historias ficticias porque la gente suele confundir la realidad con la ficción. Bueno, así pasó con un fanfic llamado Ocean, que una Taekook escribió en esa página y ahora la plasmó en un libro. Por las reseñas que pude leer, el libro se trata de romance, obvio, y de acoso. ¿Adivinen quién es el acosador? Por supuesto, Jimin. En la historia lo deja como un chico acosador y matón, a Tae como una víctima de sus fechorías. Ella en esa historia de Wattpad, tenía comentarios de odio hacia Jimin, que jamás quiso borrar, incluso unos deseando desvivirlo, porque ella creó una historia con personas reales. Claramente en el libro ella cambió los nombres, ahora se defiende y dice que la historia no se trata de Jungkook, Jimin y Tae, pero en sus redes pone hashtag de Taekook y BTS, los dibujos son claramente Tae y Jungkook. La promoción la ha hecho con ellos. Ha publicado en X que la dejen en paz. Y en una entrevista, antes de todo esto, dijo que va a tener que ir a terapia, por el odio que ella ha recibido, y no se pone a pensar el odio que ella le ha generado a Jimin con sus fantasías. Si ella se siente mal, ¿cómo se sentirá Jimin con todo el odio que le llega a diario? Y uno de los focos de odio ella lo creó. Lamentablemente no pasará nada, el odio a Jimin seguirá, porque la empresa no le interesa. Ellas seguirán día a día con su odio desmedido que ha cruzado todo límite. Aunque sinceramente, a Jimin ya no le interesan esa gente mala, por eso Set Me Free es para todas esas personas, que lo odian y acosan día a día, y como dice en una parte, «Ey, idiota, muévete de mi camino». Jimin no pierde su tiempo con gente sin vida. Somos más los que amamos a este chico lindo, sexy, encantador y dulce que a Jungkook le gusta y por más que quieran inventar o odiar, nunca van a cambiar esa realidad. Ahora ya lo sabes. Jikook tiene su propio lenguaje para decirse las cosas. Quiero saber tu opinión y, ¿qué ves acá? Cuando Jimin le dijo honey a Jungkook, él hizo un gesto con su mano y Jimin miró, puede ser que le dijo, ¿te amo? Como aquella vez. O simplemente movió la mano, ¿qué dices tú? ¿Le hizo la señal de te amo? Yo no estoy segura, te leo en comentarios. Sabemos que Jimin y Jungkook ven las mismas cosas y les gusta recrearlas. Acá te dejo con algunas escenas de cosas que ellos ven en YouTube y en televisión. Out of town? Good! 술 맛이 어떠냐? 씁니다. 잔이 어디 있어? 하이큐. 강조되고 반복되는 행동은 지민이를 불안하게 되고 반복되는 소리는 강아지를 불안하게 해요. 우리가 같은 친구를 만났잖아. 동갑에다가. 그럼 진짜 똑같지 않았을까? Día 260. Si te gustó este video dale me gusta,
suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.